Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los martes a las 11 de la mañana, aquí por Chench TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y bueno, pues hoy les traigo un gran tema que seguramente a muchos televidentes les va a encantar, y pues para ello trajimos a una gran especialista en estos temas del ser. Y bueno, les voy a presentar a Elena Durán Tomás, que ella es especialista precisamente en el crecimiento del ser, y hoy nos va a hablar sobre la importancia de cumplir 60 años. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Pues muy feliz de que me hayas invitado aquí a compartir este tema tan maravilloso que creo que le va a gustar a la audiencia y además nos va a ayudar a quitar muchas creencias que dicen que cuando cumplimos cierta edad ya somos viejitos o cosas así, ¿no? Y qué importante, Elena, es que nos compartas esto, porque además, pues déjenme y les platico que ella pues viene ahorita de Texas, y qué importante es saber que alguien que está viviendo en otro país que no es México, sabemos que las culturas son diferentes, pero eso no tiene que ver nada con el tema del ser. Cuando hablamos del tema del ser, hablamos de un mismo individuo, de un mismo parte espiritual, que no hay fronteras, que no nos divide nada. Así es, así es. Cuando hablamos del ser, es un tema extenso, no tiene idiomas, no tiene lenguajes y sobre todo es tratar de aquellas cosas que a mí me ayudan a ser una mejor persona, el ser. ¿Y qué es el ser? Bueno, vamos a hacer otro programa del ser con mucho gusto, ¿no? Pero tiene que ver con mis valores, tiene que ver con mi crecimiento personal, tiene que ver con el testimonio que yo doy hacia otras personas, ¿sí? ¿Cómo soy? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es Annie en el ser? ¿Cómo es en sus valores, verdad? ¿Cómo es cuando trata a tu gente con la que trabajas? ¿Cómo eres tú en tu ser? A ver, dime tú, ¿cómo eres tú en tu ser? Dame un ejemplo. Pues trato de cuidar más bien mi ser y mi alma. El ser integra todo, Ajá, cuerpo, sí. alma, espíritu. Ajá. Sí, y trato de cuidarlo, no llenándome de cosas negativas, para que precisamente pueda yo plasmar cosas positivas en mí y en los que están a mi alrededor. Así es, querida. Así es, querida amiga. Pues ahí está entonces la respuesta. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema interesante que precisamente habla sobre esta etapa de estar cumpliendo 60 años. Cuando tú lo acabas de mencionar, conforme vamos creciendo en edad, que también crecemos en espíritu y alma, ahorita nos estarás compartiendo, a veces creemos nosotros como seres humanos que ya no tenemos derecho a hacer ciertas cosas, o nos castiga la sociedad, o nos recrimina, o nos señala y nos dice, ya no puedes, o ya no estás apto para hacer esto, porque esto a lo mejor es para otras personas más jóvenes. Ahí me gustaría que nos compartieras qué derechos tiene, o qué derechos tenemos como seres humanos, hablando desde la parte espiritual. Esa es una pregunta muy, muy profunda. Yo quise esta entrevista de por qué cumplo los 60 años, ¿no? Y realmente, como tú dices, ¿qué derechos tengo espiritualmente y eso? Pues más bien yo diría en una forma general. Hablando ante la sociedad, yo creo que en la sociedad depende del país y las creencias y la educación se trata, ¿no? Pero está muy marcado en todo el mundo, no importa si es Estados Unidos, México, Chinconcoa, no importa, que si tú tienes ya cierta edad, por ejemplo, yo quería hablar de eso, de que voy a cumplir 60 años en julio, y lo digo con toda la felicidad y toda la entereza, porque me siento, o sea, ante la vida cumplo 60 años, pero ante el espíritu tengo 25, 28. Me siento así, ¿no? Y creo que es importante que las personas que cumplimos esta edad sepamos que nos podemos reinventar,
que debemos quitarnos estas creencias de que ya no podemos hacer ciertas cosas, ¿sí? Que ya porque tenemos cierta edad ya no podemos bailar como antes, ¿no? O ya no podemos ir a lugares, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta de tu hija, que fue muy bonito, ¿no? Que bailamos, reímos y que era como una discoteca. Yo tenía años que no iba. Esas Que ya cosas. no son discos, me dicen, ahora son antros. Ahora ahí fuimos a festejar al antro en el Ajá. cumpleaños de tu hija, que gracias por invitarme. Y la verdad, son cosas que podemos hacer, ¿sí? Yo conozco muchas personas y leo que dicen, ay, ya tengo 60 años, ya no puedo hacer algo nuevo como aprender a andar en bicicleta, o tocar un instrumento, o reinventar mi imagen, ¿sí? Yo creo que esas son creencias que nos enseña una cultura que está equivocada. Yo le quiero mandar un saludo a mi coach. Tengo muchos maestros de luz, tengo bastantes en mí, pero uno en especial es a mi coach César Fernández, que la verdad, él me ha enseñado muchas de las cosas que estoy diciendo, a reinventarnos, a ser personas auténticas, a vivir la vida, no importa la edad, ¿sí? Y lo digo porque, por ejemplo, mi coach César Fernández es un hombre que siempre se está reinventando. Y de él tomo el ejemplo y me dan las ganas de hacer cosas diferentes, ¿sí? De que no me dé pena, y lo digo con mucho respeto hacia mi persona, que me están saliendo mis arruguitas, pues sí, ya me están saliendo, pero hay unas muy buenas cremas que me pueden ayudar a que me vea linda, a que cuide mi cuerpo, sí, a que no porque ya tengo 60 años, no, pues ya me voy a vestir como abuelita, ¿sí? No, no, no. De acuerdo a mi personalidad me puedo vestir bonito, me puedo arreglar bonito. Y vivir estos 60 años reconociendo que entro a otra etapa, donde ya soy más libre de hacer otras cosas que no pude hacer más joven. Por ejemplo, voy a aprender a tocar mi tambor que tengo ahí, que no he aprendido, ¿sí? Quiero tomar clases de canto con mi hija, que es maestra de música. Ahí me gustaría hacer una pausa precisamente con ese tema, porque cuando somos más jóvenes o tenemos cierta edad, tenemos más obligaciones, ¿no? Más responsabilidades. Si en el caso, por ejemplo, que tu hija ya está más grande y que tú ahorita tienes menos responsabilidades en ese aspecto porque ella es una mujer que es responsable ya de ella misma, ahí ¿cómo lo disfrutas en esta nueva etapa? Porque creo que es importante que notemos y que hagamos notar a todas las personas que nos están viendo que todas las etapas son hermosas y que las tenemos que aprender a vivir, nada más que a lo mejor hay personas que se enfocan en lo negativo y no alcanzan a ver todo lo positivo que podrían sacarle de provecho a ello. Por eso me detuve ahí. Ahora, ¿de qué manera en esta etapa puedes tú disfrutar a tu hija? Bueno, mira, mi hija bueno, mi hija es una maestra de música. Tengo dos hijos. Mi hijo, el mayor de 31 y mi hija que va a cumplir el 25-30. ¿Y cómo la disfruto ahora? Bueno, pues la disfruto con más madurez, ¿no? Ya mi hija es una mujer con la que puedo platicar de varios temas. Ya me siento más confiada, porque también ella, quiero decirle, es mi gran maestra, ¿no? Es mi gran maestra y me siento como más segura como mamá ahorita. Porque sí debo de decir que cuando eran pequeños los dos, pues sí sentía mucha inseguridad de cómo los iba a educar, cuál era la mejor manera. Me sentía como una mamá insegura y creo que era porque estaba aprendiendo, ¿no? A hacer la tarea de ser mamá, ¿no? Entonces sí, tú dijiste, todas las etapas son importantes. Creo que, digo, cada etapa de la infancia, la niñez, la juventud, todas son muy importantes. Y cada una lleva una connotación, etapas de vida y de aprendizaje diferente. Yo me enfoco en los 60 porque
me da mucha tristeza que hay personas bueno, yo todavía tengo 59, voy a cumplir 60. Ya mero. Ya mero. Fiesta en Oaxaca, ¿no? Que se avergüenzan, ¿no? De decir, yo tengo 60 años y yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo y que nos escriban. Como dicen todos, suscríbete, toca la campanita y deja tu comentario si te gusta, sino para no perder el tiempo, ¿no? Que esta edad es maravillosa, bonita, y que nos atrevamos a hacer cosas diferentes. Los 60 años son la edad de reinventarse, de aceptar y de disfrutar lo que tenemos. Pues nos vamos a ir a un corte, pero regresando de este corte, Elena Durán, me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo ha sido todo este proceso para llegar hasta los 60 años, porque todos los procesos son diferentes y hay gente que a lo mejor llega a sus 60 y siente que ya está a punto de de morir. Hay otra gente que, como tú, dice, no, estoy en la plena experiencia. Hay gente que dice, a partir de esta edad es cuando ya estoy empezando a vivir y a darme de cuenta realmente y quitarme ciertas creencias que me gustaría que habláramos ahorita en el siguiente corte, de creencias limitantes que lo único que hacían era que me hiciera sentir a lo mejor atrapada. Y hoy me siento más libre trabajando desde un tema de la conciencia. ¿Sí? Pues vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos aquí en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí en su programa Descúbrete y Empodérate. Regresamos. En esta vida solo tienes dos opciones. 1, quedarte donde estás estancado o estancada. O 2, salir de donde estás para avanzar y continuar. Mi nombre es Arturo Alcántara, soy instructor en hipnosis y programación neurolingüística e hipnoterapeuta clínico de profesión. Y estoy aquí para guiarte y acompañarte en tu proceso de sanación y crecimiento personal y profesional a través de mi empresa Arturo Alcántara Consultores, empresa 100% dedicada al desarrollo del potencial humano y la capacitación personal y empresarial. Sin más, recuerda sanar tu pasado para centrarte en tu presente y abrazar tu futuro exitoso. Las ideas generan acciones. Las acciones generan movimientos. Y los movimientos generan cambios. Sé parte de Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. La toma de decisiones para mí ha sido fundamental, ya que de estas ha dependido los podiums que he logrado. Un ejemplo de ello fue en la carrera de Guadalajara, donde yo me encontraba peleando la tercera posición. Ya para la última vuelta y en la última curva, yo tomé la decisión de aplicar la estrategia de lo ya aprendido para así poder lograr el primer lugar. Mi experiencia que he adquirido a lo largo de este 2021 me ha ayudado a tomar mejores decisiones rápidas en el momento justo para así poder lograr más victorias. Al momento de tú tomar alguna decisión, debes de analizarlo, visualizarlo y ejecutarlo sin duda. No olvides seguirme en mis redes sociales
tanto en Facebook y en Twitter como Edwin Ray Steel, y en Instagram EdwinRT51, y hasta la victoria siempre. Y ya estamos aquí de regreso en tu programa Descúbrete y Empodérate con esta gran invitada que es Elena Durán y que nos está hablando hoy precisamente de este tema de qué sucede cuando vas a cumplir 60 años. Ella ya está por cumplirlos y nos está compartiendo su experiencia de vida. Y mi pregunta es, Elena, ¿qué puedes disfrutar el día de hoy que cuando uno es joven como mujer no lo alcanza a disfrutar? Ay, qué preguntas. Bueno, mira, hoy disfruto a esta edad mi experiencia. La experiencia de poder decir con respeto lo que quiero decir. La experiencia de sentirme una mujer plena, hermosa, segura de mí misma, de poder tomarme una copa de vino con balance, ¿sí? No era como, voy a poner un ejemplo, cuando era chava, ¿no? De que cuando era muy, muy joven, pues que me emborrachaba, ¿no? Con mis amigas, con mis primas, yo creo que, no sé, yo hablo de mi experiencia y que me fumaba muchos cigarros y todas esas cosas que uno hace de jóvenes, ¿no? Y que con el paso del tiempo, de acuerdo a mis decisiones, va cambiando. Claro. Y yo disfruto ahora tomarme 2 copas de vino con unos quesitos, jamoncitos y todo. Bien, no necesito tomarme 3 ni 4, una botellita. Porque yo he aprendido ahora que debe de haber una balanza en el mundo para que yo pueda ser un ser de luz al servicio de otros y para que pueda disfrutar de las cosas de la vida, ¿sí? Hoy me siento más segura como persona. Y también puedo disfrutar más la naturaleza, soy más consciente. Cuando era joven no era tan consciente de estas cosas, ¿sí? No era tan consciente de observar el universo, el cielo. Hoy de veras que cuando voy hasta caminando con mi esposo, Dan Tomás, te mando un saludo, mi amor, te amo. ¿No? Sí. Cuando voy caminando con él me dice, vamos caminando, pero es que soy de las personas que me gusta ver la plantita más chiquita, observar. Yo creo que con la edad, de acuerdo a como yo decida, en mi educación del ser, voy siendo más consciente de no herir a las personas, trato de hablar de una manera diferente, de amar a las personas como son, o las que no aprendo nada, pues solamente, lo digo con respeto, hacerlas a un lado, porque el crecimiento del ser tiene que ver con cuidar mi energía, con cuidar, pues, qué pienso, qué digo, qué hago, ¿no? Y para eso, pues, a mí me gusta estar con gente maravillosa como tú, que yo creo que a ti te voy a hacer una entrevista yo, en mi programa de las buenas noticias de Elena Durán. Tengo mi programa de las buenas noticias de Elena Durán. Yo te voy a hacer una entrevista porque ayer platicando con mi prima Norma Prado, que le mando un saludo a mi prima que quiero mucho, entre todas, me decía, oye, de la entrevista, ella es una mujer muy, se ve una mujer muy, su personalidad es muy fuerte y muy bonita. Pero si ella es una mujer así bella, no es envidiosa. No, para nada. Algo que cuando yo te conocí es en los derechos humanos, ¿no? Y tú, algo que me gustó y me acerqué yo a ti, es porque tú ayudas a otras mujeres como yo. Y eso dije, qué padre que haya mujeres hermosas por fuera y por dentro, que podamos ser ecuánimes, que podamos ayudarnos unas con otras, sin egos y sin envidia, que también eso es muy difícil, ¿no? Claro.
Y bueno, yo te quiero decir, ¿no? Que ahora me siento más segura, ¿no? De poder decir estas cosas, quizás antes, ¿no? Y que le agradezco a Dios, sobre todo, por darme la oportunidad de reinventarme, de ser una mejor persona. No lo soy, estoy siempre, mi esposo dice, ay, ¿por qué siempre estoy viendo, por ejemplo, en las mañanas cocinando a César Fernández? Luego me paso a neurociencia y luego ahorita estoy con cursos de constelaciones, ¿no? Me encanta Enrique Corbera, me encanta Walter Rizzo, me encanta hago la meditación mindfulness, a mí me gusta mucho el yoga kundalini, lo practico casi a diario, y yo creo que todas estas cosas son lo que necesita mi ser, comer bien, hacer ejercicio, para que yo pueda estar tranquila y en paz, ¿sí? Y eso es lo que he logrado a esta edad y que espero el Espíritu Santo me dé muchos años más. Bueno, unos 30. No, estaría fabuloso que sean 30. De hecho, yo también lo he dicho y lo he decretado. Digo, a mí me gustaría morir como a los 90 y tantos, ¿no? Pero digo, ahora sí que en mis 5 sentidos, caminando, con una buena salud, que es importante, ¿verdad? Y bueno, Elena, yo sé que obviamente tú eres un ser de luz, que todos somos seres de luz. Claro, nada más todos que, somos. ¿qué sucede? Hay personas que a veces, a lo mejor alguien que nos esté viendo por ahí podría decir, ¿cómo me puedo dar cuenta que soy un ser de luz o cómo puedo materializar esa energía que tengo en mí para poder cambiar mi entorno, mi vida? Y yo te lo pregunto porque me imagino, yo sé que pues tú eres también, ya estás certificada también en tema de yoga, y que tienes también pues mucho conocimiento en diferentes áreas y herramientas para el crecimiento del ser. ¿En qué momento a ti te cambia la vida para poder empezar a entrar en todo este círculo del ser? Te lo pregunto porque seguramente hay gente que dice, ¿y cómo es este despertar que todo el mundo habla, ¿no? El despertar del ser, ¿cómo es que se siente para poder dar este cambio y transformar un poco nuestra vida? Bueno, este cambio se da a través yo les llamo síntomas del ser, cuando tengo algo que me está molestando y está perjudicando a otros. Este despertar viene cuando yo decido que no me gusta algunas cosas de mi persona, que están afectando a otros. Y hablo de esto con mucha respeto, hablo en primera persona para que no lo tomen personal. Y yo en mi caso, yo era una persona muy, pues era una persona no le tenía respeto a las demás personas. Mi hermana Patricia me decía, hermana, yo sí veo que has cambiado mucho porque yo antes era muy altiva, trataba a la gente mal, si iba a un restaurante ni siquiera decía gracias, por favor, ¿no? Estas cosas que yo las veía normal solo por el hecho de tener un poco más, y es un error muy grande. Y luego me doy cuenta por algunas circunstancias que afecto a mi familia, a mis hijos, a mi primer esposo con mi mal carácter, ¿no? Yo tenía un carácter muy, muy feo. Digo tenía porque ya no lo tengo. Ahora soy una mujer gentil y amorosa. Y ahí hago una pausa, porque dicen que cuando uno quiere cambiar y dejar de ser lo que es para poder ser lo que queremos ser, hay que precisamente empezar a pronunciar qué es lo que queremos ser. Por ejemplo, tú acabas de decir, ¿no? Soy una mujer gentil y amorosa. Entonces, si tú te lo repites, y eso obviamente pues tú como maestra en este sentido del ser, pues lo sabemos, ahorita se lo estoy compartiendo al público, si uno se lo repite diario, soy una persona gentil y amorosa, uno se lo termina creyendo. Como si nos repetimos, soy una persona fea y envidiosa, uno se lo termina creyendo. Sí, pero fíjate, mi querida Ani, que tiene más que ver con el repetir. Tiene que haber un trabajo
interno. Esto que tú dices es cierto, y esto lo utiliza mucho Louise Hay, que fue una de las grandes maestras de luz, junto con el doctor Wayne Dyer, que también leo, y ella decía que nos dijéramos al espejo, ¿no? Me amo, te quiero, Elena, eres maravillosa, y todas aquellas cosas que yo no tenía las repitiera en el espejo, ¿sí? Por ejemplo, una cosa de la cual yo pasé hace poco, un síntoma con el que tuve que trabajar, porque yo decía, no, soy una persona segura de mí misma, soy una persona que creo en mí, pero descubrí que no era suficiente. Entendí que tenía que indagar más de dónde venía esa inseguridad, y al indagar me refiero que necesité de terapeutas, ¿sí? De ver de dónde venía y también de todo lo que he aprendido. Me puse a ver cómo era mi infancia, de dónde viene hecho esta inseguridad que yo siento, de dónde. No era suficiente decretar, sino tengo que hacer una introspección para saber de dónde vienen estas cosas. Y cuando sé de dónde vienen, la sano, pido ayuda a los seres de luz. Yo creo mucho, mi favorito es Cristo, el Espíritu Santo, a los arcángeles, ángeles, querubines, a todos los seres de luz, ¿no? Pido ayuda. Y yo creo en eso, y sí me ayudan. Me envían maestros de luz, como ahorita es Susana Majul, de Bombones para el Alma, ¿no? Que ya tomé un healing con ella, que se llamó Estrella del Alma, y tuve que trabajar con mi ADN, te manda ejercicios, meditaciones, ¿no? Y bueno, ahorita que regresemos, te sigo contando. Así es. Vamos a irnos a un corte, y regresando de este corte me gustaría que nos estuvieras platicando un poquito más, porque qué interesante lo que acabas de decir. Siempre se tiene que iniciar con algo, ¿no? Y podría ser con esa reafirmación que te hagas todos los días, a lo mejor, pero como tú nos lo acabas de mencionar y lo compartimos aquí, no nada más es eso. Después de eso hay otros pasos. Y lo siguiente sería es como entrar en conciencia, precisamente para hacerte consciente que tú estás, lo que nos acaba de decir, me hice consciente de que yo estaba dañando a más personas con esa forma de ser, y tuve que hacer ese cambio. Pero regresando nos vas a seguir compartiendo. Vamos a ir a un corte, y regresando vamos a seguir con esta pues parte de la historia de Elena Durán, que es cómo llegar a sus 60 años, qué hay atrás de todo esto, y cómo puedes llegar a los 60 con más plenitud y todos estos cambios. Así es que regresando vamos a seguir hablando de este tema. Recuerda que estamos en Descúbrete y Empodérate todos los martes a las 11 de la mañana aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. En esta vida solo tienes dos opciones. 1, quedarte donde estás estancado, estancada. O 2, salir de donde estás para avanzar y continuar. Mi nombre es Arturo Alcántara, soy instructor en hipnosis y programación neurolingüística e hipnoterapeuta clínico de profesión. Y estoy aquí para guiarte y acompañarte en tu proceso de sanación y crecimiento personal y profesional a través de mi empresa Arturo Alcántara Consultores, empresa 100% dedicada al desarrollo del potencial humano y la capacitación personal y empresarial. Sin más, recuerda sanar tu pasado para centrarte en tu presente y abrazar
tu futuro exitoso. Y ya estamos aquí de regreso en tu programa Descúbrete y Empodérate. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre cómo uno puede disfrutar esta etapa ya de plenitud. Y bueno, que todas las etapas son, yo creo que plenas, nada más que a lo mejor estas creencias limitantes que a veces tenemos e inseguridades no hacen que las disfrutemos como las deberíamos de disfrutar. Elena, ya vas a cumplir 60 años y esto te da a ti, por lo que veo, por lo que vibro, una enorme alegría. ¿Qué podrías decir? ¿Cuál es tu sentir ahorita? Porque hay gente que dice, ay, no, ni quiero decir, o no quiero cumplir más edad. Ay, pues, mira, en una reflexión que vi de don César Fernández que hablaba de la edad, me hizo cuestionarme, ¿no? Y de vivir la vida, de estar, y de hecho te quiero decir que yo siempre tuve un sueño que era bailar mi vals. No lo tuve porque así lo quiso la vida y lo acepto, ¿ok? Pero ahora tomo la vida con todo y lo que es. Y te voy a decir algo, voy a festejar mis 60 años y voy a bailar mi vals. Y voy a tener mis chambelanes. Ay, qué bonito. Que va a ser mi esposo, mi yerno, Seth, mi hermano Horacio, mi sobrino Hugo y mi hijo. ¿Sí? Y quizás mi mente, porque la mente tú sabes que a veces nos dice cosas, ¡ay, qué ridícula! ¿No? Sentí, qué ridícula. Pero, qué ridícula, ¿y cómo te vas a ver? Y todas estas cosas. Y yo le dije a mi mente, vete para allá, no te escucho. Una de las cosas que he estado aprendiendo a quitar de mi mente las cosas negativas que me trae para aprender a quitarlas. Y la verdad me siento feliz porque he realizado muchas cosas en mi vida que me he planteado, ¿no? Por ejemplo, salí en una revista de arte que patrocinó en aquel entonces el gobierno de estado y maestro Toledo, pintor famoso de Oaxaca. Salí en una revista modelando lo que yo hacía como arte, que obviamente pudo haber sido otra modelo, pero me escogieron a mí y bueno, salí modelando, ¿no? En una revista de esa magnitud. También he tenido la oportunidad de tener varios negocios, de ser empresaria, de bailar, de cantar, de hacer lo que quería, ¿no? Y todavía me falta, porque uno de los temas de cumplir después de los 60 es que quiero disfrutar más la compañía de mi esposo, quiero hacer cosas más de los dos. Ya comprendí que me gusta ayudar de cierta manera a otras personas, pero con sabiduría, pero sin descuidar lo que tengo. Y en este momento, pues, quiero viajar más, quiero aprender a tocar mi tambor, quiero aprender a cantar, ¿no? Y estar al servicio de algunas cosas y de vivir la vida. Qué
sucede, Elena? Ahorita me gustaría como que retomáramos este punto porque la sociedad nos marca que hay fechas como De caducidad. de caducidad, ¿no? Donde nosotros decimos, en esta fecha te tienes que casar, en esta fecha a lo mejor tienes que tener hijos, en esta edad tienes que disfrutar otras cosas, y eso es lo que nos marca la sociedad. Sabemos que obviamente las generaciones y el mundo se va transformando, pero qué tan importante también es que tú como ser humano cuando estás vivo no sigas cumpliendo esos sueños a lo mejor que tú crees o sientes que en este momento tienen que retomarse, en el caso, ¿no? Que tú nos comentas, pues yo quiero tener mis chambelanes porque no los tuve. Y dices, y a lo mejor algunas personas dicen que qué ridícula, ¿no? Pero yo siempre he pensado, si no le causas daño a un tercero, pues haz lo que te guste hacer, porque realmente el hecho de que tú festejes con alegría, con entusiasmo tus 60 años y con tus chambelanes, pues lejos de causarle a la mejor a alguien un mal, le vas a causar a mucha gente alegría porque estaría compartiendo contigo esa alegría y esa bendición que además, pues vas a bailarlo, ese vals con la gente que para ti es más importante y es muy amada. Claro, claro, yo realmente estoy muy bendecida. Es una bendición de Dios que tenga a mi esposo Dan, a mi yerno Seth, a mi hijo, a mi sobrino y a mi hermano que estén conmigo, ¿sí? Yo creo que la vida, cuando uno trata de hacer las cosas en orden y trata de ser bendición para otros, la vida te regresa. Yo siempre quise bailar con mi papá, ¿no? Y él ya está en otro, está con la divinidad y como vuelvo a decir, entiendo y acepto las cosas que son y honro la memoria de mi padre y bueno, ahora me lo regresa a la vida así. Y sí, quitarte estas creencias de que a esta edad, esto lo quiero retomar, ya no podemos hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero también quiero hacer una connotación de que los invito a todos los que tengamos de 60 años para que cambiemos nuestra manera de ser en el aspecto de que podemos aprender. Si yo sé que tengo un problema de más o menos como de oído, que me ocupe de ese oído. Que si yo tengo problemas de mi cuerpo que no me puedo mover, ocúpate de eso, atiéndete, ve al doctor. Y algo muy importante que yo digo, porque lo viví con varias personas alrededor, que las personas por alguna razón se empiezan a quejar de todo, ¿no? Yo pienso que una cosa es que digas, ay, hoy me duele la asiática, ¿no? Pero una vez, ¿no? Pero ya cuando repites tantas veces, es que me duele la cabeza, o me duele esto, me duele el otro, o sea, estás cayendo en una, ¿cómo le podría llamar? ¿Es una creencia o algo que viene que nos enseñaron que los que ya tienen 60 o los viejitos se tienen que estar quejando? No. Dice Susana Majul que si uno sabe reprogramar su ADN, ahora, en estos tiempos, ya no va a haber viejitos. Es lo que dice ella, ¿no? Y lo dice porque es una mujer del ser también que estudia y que ha ayudado a mucha gente también a reconstruir sus vidas. Y ella dice, si tú sabes reprogramar tu ADN y yo te enseño cómo, tú ya no va a haber viejitos muy pronto. Sí, vamos a envejecer, pero vamos a ser viejitos no nada más bonitos por fuera, sino que también nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo va a estar bien, ¿no? Yo le pido la bendición a Dios que pueda ser una adulta, como tú bien dijiste, sana, ¿no? Sana, que no me esté quejando de todo, que sea responsable, ¿sí? de mi vida, de cuidarme, para que en esa medida yo deje como un legado a mis hijos de que sí se puede
vivir de una manera buena, sana y feliz, ¿no? Así es, y hay gente que a lo mejor ya a partir de los 60, ya se cree gente que ya está a punto hasta de morir, o se pierden a lo mejor hasta como la ilusión de querer seguir viviendo, pero ¿por qué será eso, Elena? ¿No encuentran motivos, o en qué se están enfocando? Mira, yo estoy viviendo algo, bueno, yo lo he visto con otra gente que pierde el sentido de la vida, pero esto no nada más le pasa a las personas de 60 en adelante. Yo conozco jóvenes de 18 o 20 que pierden el sentido de la vida, y esto no tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene que ver con muchos factores externos de donde tú vives, ¿no? De qué estás haciendo con tu vida. Creo que lo que le hace falta a este mundo, y no importa la edad, es el amor. El amor, no importa cuántos títulos tengas, digo, me han pasado cosas que yo veo en gente que porque tiene un título, porque ya tiene un cargo, ya con eso es feliz, pero más sin embargo sus maneras de vivir no son, digo, no me dicen eso, son personas déspotas, son personas que no respetan al otro ser humano, ¿no? Nada más porque es un abogado o un juez o un doctor o no sé, o sea, es muy triste. Yo creo que esto del sentido de la vida no tiene que ver con edades, tiene que ver con mis valores humanos, tiene que ver con amarme a mí misma. Y si yo me amo a mí misma y no importa la edad que sea, yo proyecto eso y la gente, ¿no? Puede tener como, o decir, ay, mira, la Elena que habla mucho, pero cómo se comporta, cómo es, ¿sí? No contesta, o sea, a veces no contesta de una manera amable, ¿sí? Y creo que el sentido de la vida tiene que ver con aventarme un clavadito dentro de mí. ¿Qué me está pasando? Porque sí llega a pasar, ¿eh? Y no es bueno o malo, sino a mí me pasó cuando quedé viuda y le perdí sentido a la vida, no quería vivir y ya nada me daba igual, y creo que puedo hablar de eso porque siempre hay un ángel o alguien que te hace ver que la vida es maravillosa, que puedes aprender a tocar violín, que en mi caso, que era una mujer sola, me dediqué a cultivarme, a aprender. Y entonces cuando hice todas estas cosas, yo empecé a ver que si yo me amo a mí misma, voy a estar bien. Que si yo trato a los demás con respeto y amor, también van a estar bien. Porque somos energía. Y en este plano de mi vida, para mí ya no hay buenos ni malos. Ya no hay asesinos ni culpables, ¿no? O sea, me refiero a que todos somos sinergia, y lo que te pase a ti, a mí me va a afectar. Entonces, con esa conciencia yo sé que tengo que cambiar mi comportamiento humano, tratar de ser una persona coherente con lo que digo y con lo que hago, y que si pierdo el sentido de la vida, buscar ayuda, ¿sí? Yo no puedo sola. Yo he comprendido que en situaciones de mi vida yo no puedo sola, busco ayuda. Le hablo a los seres de luz y les digo, ayúdenme, necesito ayuda. Y sí me las manda, ¿eh? Me las manda. ¿Cómo podría alguien que a lo mejor exactamente tiene esa necesidad de que alguien la ayude, cómo podría conectarse con un ser de luz? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Ah, sí, te voy a decir qué es lo que hago yo. Yo descubrí que a través de la oración, de la meditación, de cantos cristianos, de mantras, y leyendo libros y hablando con personas del tema, pues la pregunta que tú me dices,
me ayuda, ¿no? No sé si respondí a tu. Sí, vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir hablando de este tema. Así es, ya nos están mandando un corte. Así es que no te despegues. Recuerda que estamos en tu programa Descúbrete y Empodérate todos los martes a las 11 de la mañana aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la alcaldía Iztapalapa. Nosotros estamos realizando diferentes actividades. Por ejemplo, llevamos lo que es abasto popular. Como ustedes saben, la inflación es un tema que está afectando los bolsillos de las familias. Por eso nosotros estamos acercando el abasto a las zonas más marginadas de la demarcación. Pero entre otras cosas que hacemos, también realizamos jornadas. Hemos llevado como ejemplo jornadas de detección de pruebas de VIH para que los jóvenes puedan estar protegidos. También realizamos diferentes actividades como reuniones vecinales, entre otros asuntos. Nuestro objetivo es estar cerca de ti y atender tus necesidades. Queremos que te acerques, queremos escucharte. Por ello, te doy mis redes sociales para que puedas contactarme. En Facebook, Guillermo Mora. En Twitter, Instagram y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti, por los tuyos, hagámoslo juntos. Y ya estamos aquí de regreso, ya en el último bloque en Descúbrete y Empodérate. Y bueno, a mí me gustaría, Elena, retomando el bloque anterior, que tú nos dijeras de qué manera una persona puede conectar con un ser de luz a la hora de pedirle algo que desea, o a veces en tu desesperación no sabes a quién pedirle o no sabes cómo pedirle a un ser de luz. ¿Tú nos podrías dar algún ejemplo? Claro, yo te voy a dar un ejemplo de lo que yo hago, aclarando que hay miles de maneras de hacerlo de acuerdo a las creencias de las personas muy respetables. Yo, cuando tengo un tema, un síntoma o algo que me está pasando muy triste o lo que sea que me está afectando, la primera cosa que yo hago es agradecer. Aunque me esté llevando la chimichurquia, yo agradezco. Aunque me sienta muy mal, agradezco. Y digo, gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás aquí. Gracias, Madre Divina, porque con tu energía divina me levanta y me fortalece. Hago una oración. Primero, gracias. Luego, una oración. Y luego hago una meditación. Ahorita me encanta, les recomiendo la meditación Mindfulness, que es mente abierta. Es una meditación de estar más en la observación, que me recomendó mi amiga Lucy Ceja y que le mando un saludo. Mañana te veo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo voy haciendo. Acción de gracias, oración, meditación y luego canto. Me gustan mucho los cantos cristianos y algunos mantras también budistas, ¿sí? Y luego hago un baile que se llama reloj de campana. Búsquenlo en YouTube, ¿no? Es una melodía que me invita a elevar mi energía vibratoria, porque pues cuando te sientes así, ¿no? Necesitas
moverte. ¿Ah? Y eso es lo que yo hago. Y invoco mucho a mis seres de luz. Invoco mucho a mi guía espiritual. ¿Cómo los invocas? Yo le digo guía, mira, por ejemplo, en mi creencia, yo soy una mujer espiritual, no religiosa, ¿sí? Ujú. Y no me quiero meter en ese rollo, pero al decir soy espiritual es que yo creo por ejemplo, mi creencia básica es el Espíritu de Dios. Ujú. Cristo. Cristo es mi guía. Cristo Jesús es mi guía. Y cuando yo lo invoco le digo, Cristo, yo necesito, ¿no?, que me ayudes en esto. ¿Sí? Tu palabra dice que yo soy tu hija y que yo tengo derecho a ser feliz. Y yo declaro esa palabra tuya en mi vida. Y le recuerdo al Padre Dios, porque ha de estar muy ocupado con todo lo que pasa en el mundo, le digo, tu palabra dice que tú no eres hijo de Dios para que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta, algo así, ¿no? Quizá lo dije mal, pero trato de declarar su propia palabra. Y pasan cosas maravillosas porque me responde. Muchas veces no de la manera que yo quiero. He aprendido que la divinidad a veces es en el tiempo de Dios, no cuando yo quiero, ¿no? Cuando le pido, dame paz, tranquilidad, ¿no? Me pone en mi mente meditación, hago mi meditación, una cosa lleva a otra, ¿sí? Y eso es lo que hago yo para para poder estar en paz y conectarme con mis seres de luz, ¿no? Acción de gracias, oración, meditación, cantos y un baile, obviamente espiritual. Les recomiendo reloj de campana. Eso es lo que yo hago, aunque yo sé que hay muchas maneras y yo voy creando, la verdad, mis propias healings, cómo sanarme. Me gusta mucho aprender de otras mujeres como tú, como Susana Majul, que ahorita la voy siguiendo, que me encanta, es un ángel esa mujer aquí, porque tiene muchos videos que, como ella dice, los que no quieren despertar es porque no quieren, es su decisión, pero tiene meditaciones, tiene oraciones, ¿no? Tiene cursos, talleres, ¿sí? Y como César Fernández, que te decía que me gusta mucho repetirlo porque es un señor que vive en Colombia, es un coach que enseña a hacer preguntas, ¿sí? Más que respuestas y hablar, preguntas. Y eso es lo que yo te puedo compartir de cómo lo hago, ¿sí? Y otras cosas con sonidos, ¿eh? Por ejemplo, con los tambores. Tú puedes llamar a los seres de luz con los tambores, ¿no? Honrando al agua, ¿no? Al agua, a la madre tierra, al viento. Los seres de luz están presentes. Y con mucho respeto lo digo, yo los he sentido y por ejemplo ahorita que dije aquí que estén todos y las lucecitas están aquí, yo no sé si así pase, ¿no? Pero así es como lo hago. Y yo les invito en que cada persona en su creencia abran su mente y su corazón, porque ese ser divino, el Dios en el que es un Dios de amor, de paz, de unión, no nos viene a desunir, ¿sí? Y bueno, ahora sí respondí tu pregunta. Sí, así es. Y bueno, ya nos falta este último bloque, ya pocos minutos, pues a nosotros te queremos hacer la invitación, ya sabes que siempre andamos buscando esta parte de tener conductores con pues con cierto profesionalismo y que le aporten valor, y consideramos, Elena, que tú eres un buen elemento para estar aquí dentro de Change TV. Para nosotros va a ser un placer que estés aquí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, aparte de eso, me gustaría ya también ya para finalizar que nos compartieras ¿qué siente Elena ahora que va a cumplir 60 años? ¿Qué
¿qué historia estás escribiendo para de aquí a 30, 40 años, los que tú quieras vivir? Ay, bueno, pues ahorita quiero dejar un legado volviendo a retomar mi programa de las buenas noticias de Elena Durán. De los 60 en adelante quiero volver a retomar eso que ya le pedí al universo, lo hago, no lo hago, y bueno, tú has sido una respuesta a esto que voy a seguir haciendo. Y bueno, ¿qué más otras cosas? Lo que me traiga la vida. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas al servicio de otros, con pues sí, con la orientación divina, ¿no? Todo con la orientación divina. Y quiero también disfrutar, pues haciendo, no sé, dibujar. Mi hija me va a enseñar a cantar, ¿no? Cosas así. Y los invito a que vean las buenas noticias de Elena Durán, que como propósito tiene también entrevistar gente que hace algo bueno, diferente para el servicio de otros. Y yo creo que ahora yo te voy a entrevistar a ti. Que no, pues va a ser un honor, y para nosotros es importante precisamente, o queríamos tocar este tema, porque consideramos que hoy en día pues hay mucha gente que cumple años, y cada que cumple años a veces le pesa, y hay otra gente que cada que cumple años se siente en libertad y más plena. No, yo les invito, la vejez se lleva aquí en la mente, y cuántos jóvenes hay que se sienten viejitos, ¿verdad? Entonces, claro, es una mentira decir que no envejecemos. Sí envejecemos, porque así es, ¿no? Nuestro cuerpo va envejeciendo, va cambiando, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer algo diferente, y todo viene de acá, de nuestra mente. Por eso también debemos leer libros que nos saquen de mi ignorancia, de lo que no sé, ¿sí? De hacer cosas diferentes. Dicen los grandes maestros que para que uno no caiga en eso de que no tengo sentido de vida, que te tomes una buena copa de vino, un buen mezcal de vez en cuando, de que leas libros de los hombres y mujeres ilustres, sal a hacer deporte, vete con una amiga o un buen amigo que vibre como tú, que pueda hablar del mismo tema, ¿sí? Hacer este tipo de cosas. Y yo le pongo mi vida al Espíritu Santo, a mi Cristo, que Él sabe qué va a pasar, yo no sé, que me dé permiso de estar otro tiempo acá, y que pueda realizar las cosas que quiero hacer, como mi programa, de llevarlo a cabo más profesionalmente que lo voy a hacer, ¿no? Y que sé que si tengo salud, pues, ¿no? Y bueno, estás invitada a los 60 años, ¿no? Con los chambelanes y todo. Sí. Pues va a ser un placer estar ahí. Pues muchísimas gracias, Elena. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya rápidamente me gustaría que nos dieras 3 tips, tú como especialista en este tema del crecimiento del ser, que le podrías dar a las personas para que puedan seguir fomentando y cultivando su ser espiritual. ¿3? 3. Ay, bueno, el primero, que se levanten dando gracias. Den gracias por el simple hecho de respirar después de pasar por una pandemia tan terrible y respirar respirar no nos cobran, ¿verdad? Entonces, bueno, en la pandemia sí, porque el oxígeno estaba carísimo. Sí, estaba bien caro. Sí. Pero yo me refiero que es una bendición divina cuando lo tienes como ahorita, que estamos de manera natural. De manera natural, ¿no? Entonces yo les diría 3 cosas. Levántense dando gracias a todo. Segundo, cuiden su cuerpo, qué comen, ¿no? Como que comen, hagan deporte, hagan algo diferente, diría mi ex suegra. Yo le decía, ay, ¿y usted por qué se conserva tan bonita? Yo hago algo diferente cada día. Y eso les diría yo. ¿Y el último? Y el último, reconózcanse, ámense, quiéranse. Todos somos hermosos y hermosas en este mundo. Cultívense, dense el tiempo de amarse, de preguntarse quién soy yo, qué me gusta, qué quiero hacer. Eso sería. Y bueno,
para finalizar ya, yo sé que todas las etapas en las que vamos trabajando, cuando estamos en pareja son muy diferentes. Ay, sí. Cuando estamos en esta etapa, bueno, a mí todavía no me toca, pero a ti ya, tú ya estás en esta etapa de entrar a los 60, ¿qué podrías tú recomendarle a la gente que está entrando en esta etapa para seguir fomentando el cariño, el amor, el respeto, en ese hogar y en esas parejas? Ay, esa es una pregunta muy, muy importante. Bueno, yo más bien diría que en todas las edades, no nada más, esta si me lo permites, Sí. que haya respeto. Si yo no respeto a mi pareja, no me estoy respetando a mí misma. Creo firmemente que la fidelidad en estos tiempos tiene que ser retomada para que nosotros volvamos a tener parejas de amor y respeto y, sobre todo, no olvidemos que tenemos hijos y qué testimonio le damos a nuestros hijos cuando no somos personas coherentes con lo que decimos y hacemos referente a la fidelidad, ¿sí? En mi caso no me gustaba cocinar. Acá en tu casa, pues yo tenía quien me hiciera todo y en Estados Unidos, pues no. Allá, yo tengo que hacer todas las cosas y, bueno, cocinas algo lindo para tu esposo. Pero ¿y tu esposo hace también cosas lindas para ti? Ah, bueno, nosotros tenemos acuerdos. Yo cocino y él lava los trastes. Algo que me gustaría que nos compartieras rápidamente ya para finalizar es que y se me hizo muy bonito, ¿no? A lo mejor hay que hacer cosas diferentes también hasta en el matrimonio y tú me decías, yo tengo acuerdos en una libreta y él tiene acuerdos en otra y cuando los rompemos no es cuestión de que nos enojemos, nada más nos recordamos uno al otro que no estamos cumpliendo con el acuerdo. ¿Nos podrías compartir rápidamente? Sí, yo les invito a todas las parejas de todas las edades de que tengamos acuerdos, ¿sí? Estos acuerdos se escriben en una libreta, en tu pareja debe de tener su libreta, tú la tuya, y los acuerdos deben de tener una fecha, y por decir, una vez al mes vamos a bailar, una vez vamos a bailar. Lo que no me guste, te lo voy a decir con respeto y cariño, ¿no? Y otro acuerdo es los quehaceres del hogar. Yo cocino, tú lavas los trastes. Y los fines de semana, los dos aseamos la casa, ¿verdad? Y pues el respeto, sobre todo me da mucha tristeza ver que hay gente ahora que las familias solo están por estar y no hay un respeto, ¿no? Yo creo que es muy importante que el amor se cultive y esté en las dos partes. Pues muchísimas gracias, Elena. Seguramente todo esto que nos compartiste le va a ayudar a mucha gente. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Por favor, escriban en Change TV y compartan todos los programas de Change TV. Así es. Y bueno, pues nos vamos a estar viendo pronto por aquí. Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos compartido muchísima de tu experiencia, que seguramente le va a servir a la gente que nos está viendo. Recuerden vernos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Gracias, Elena. Adiós y muchas gracias por esta entrevista. Y México lindo y querido, me parto para Tejín.